algunos cuentos que te muestran algunas experiencias y al mismo tiempo hoy son como bastante cómicos. En el momento no serían tan cómicos. Entonces, por ejemplo, una de las visitas hace muchos años, cuando estábamos con Stena y nos tocó ir a visitar un navío, una embarcación que se llamaba Stena Apache. Era el antiguo navío Apache que cuando Stena lo compra y lo moderniza, ¿no? Lo pone Stena Apache. Pero no era un navío de pasajeros o un navío de paseo. Era un navío especial y en esa época era la patente mundial, era el único que hacía eso, de lanzar caños, tubos de acero rígido, acero duro, al fondo del mar. Y cuando digo al fondo del mar, es lo que nosotros hicimos en la época, el límite. Hicimos el récord mundial de lanzamiento de tubo rígido, que fue casi 1 kilómetro de agua, 980 metros al fondo del mar, con una precisión de 3 metros para cada lado. Ahora, ¿cuál es la historia de ese navío? ¿Cómo se hacía? O sea, se soldaban tramos de kilómetro en tierra, el navío llegaba, vamos a hablar lenguaje popular, de marcha atrás, y él tenía un tambor gigantesco, ¿no? Era un tambor, y uno venía soldando 1 kilómetro al otro, y el tubo rígido, imagínense usted el diámetro de ese tambor, el tubo rígido se iba enrollando en ese tambor. La tecnología, y le estoy hablando 30 años atrás, la tecnología era tan sofisticada, hoy día es más, que lo que se estaba haciendo, la verdad, era un resorte. Imagínate, un tubo, cuando es cortito tú no lo doblas, un tubo de acero, pero cuando tú tienes 15 metros, sí tú lo doblas, ¿ya? Y el material era un material también especial que permitía cierta ductilidad también y resistencia. Entonces se enrollaban, qué sé yo, dependiendo del diámetro de la tubulación, se enrollaban entre, qué sé yo, entre 2 a 10 kilómetros. Más chiquito, pero eran 2 a 3 kilómetros por viaje, ¿no? Y se iba al alto mar, y el navío iba andando y se iban devolviendo, desenrollando el tubo y instalándolo obviamente en el suelo marino, ¿no? Obviamente que ahí cuando se desenrollaba el resorte y se pasaba por una enderezadera para aliviar las tensiones que fueron creadas en el tal resorte, ¿no? Entonces esa era la tecnología. Y una cosa interesante de ese navío, que fue el navío que en la Segunda Guerra Mundial lanzó el cable de conexión para conexión y comunicación de radio entre Francia y Inglaterra en el día del avance de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Como el navío era muy antiguo, no tenía helipunto para aterrizar de helipunto. Entonces uno tenía que volar de helicóptero a una plataforma, ¿no? Y de esa plataforma uno tenía que bajar a un bote, con ese bote ir hasta ese navío y en el costado, en la lateral de ese navío, te tiraban una escalera que era una escalera de cuerda lateral y tenías que subir por ahí, a subir al navío. Hasta ahí no es ciencia ficción ni cosa muy rápida, con la diferencia que el suel, que es lo que se llama suel,
el movimiento de las olas y la altura, el suelo es la altura de la ola, podía llegar a 4 metros. Entonces, cuando tú llegabas en el botecito de goma, que era un Zodiac, al lado del navío, lo que te decían y te enseñaban, mira, tú tienes que saltar a la cuerda esa y subir cuando la ola esté al máximo. Porque si tú saltas antes, cuando vuelve de nuevo, el barquito te pega y te manda al cielo, ¿no? Entonces, ¿para quién va a Disneylandia? Para tener emociones y paga por eso. Nosotros en ese trabajo las teníamos y gratis, ¿no? Fuera de eso, que antes de llegar al barquito ese de goma, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Para bajar de la plataforma, había una grúa y una canastita, y tenía 150 metros más o menos. Y la canastita, por seguridad, uno no podía andar dentro de la canastita, porque si se caía al agua, no tenía cómo salir de la canastita y se ahogaba. Entonces uno tenía que agarrarse por fuera de la canastita, ¿no? Y la grúa tenía un contador electrónico que ya sabía justito la cantidad de cuerda que tenía que soltar para que uno llegue al bote, que al botecito chiquitito, ¿no? Y los señores, cuando uno sabía que era uno que venía de las oficinas y no tenía experiencia en eso, no hacían el bautismo. El tipo agarraba la grúa y apretaba el botón y soltaba ya con el valor correcto, y uno veía el botecito allá abajo que parecía un puntito. Bueno, uno ya encomendaba su alma porque dice, aquí ya acabó, pues, y salía bajando, ¿no? Entonces los que se asustan en esa casa de Disney o en MGM, que salta un poquito no sé qué, comparado con eso, emociones y más, gratis no, todavía le pagaban a uno porque uno recibía sueldo para trabajar. Hasta la próxima.